chida CDMX, ¿Cómo bienvenida. están? Muchas gracias, por fin es viernes. Es viernes, además. Y como cada viernes nos tienes excelentes recomendaciones, en esta ocasión una banda de chicas que ha generado muchísimo revuelo y que además es japonesa. Y entonces ahí me gustaría empezar a entrar en quiénes son ellas y qué tipo de música tocan. Es bien interesante esta banda porque, como bien dice, son japonesas y nos pasa que de pronto no identificamos bien qué está pasando en Oriente, ¿no? Confundimos lo chino con lo coreano. Ajá. Bueno, más esta semana con lo que pasó México, Corea, todo el mundo ya está felicitando a los chinos. Entonces, esta banda es bien interesante, es de 3 chicas, ellas se formaron en 2010 y han tenido 2 bateristas hombres en su alineación y a pesar de eso ellas siguen diciendo, no, nosotros somos un trío de chicas que son justo las que estamos viendo en la pantalla y ellas hacen math rock. El math rock es un género que tiene mucho auge y que florece muchísimo en Japón precisamente y la verdad es que es bien complicado de tocar. Tiene muchas progresiones, combina muchos acordes de jazz y lo que hacen estas chicas y que las ha caracterizado muchísimo es que son muy tiernas, la vocalista tiene una voz muy dulce, muy suave. Sí, como si estuvieras escuchando a lo A mejor Natalia a Lafourcade, o a es Eli cierto. Guerra, ¿no? Exacto. Hablando de nuestro país con una voz muy Susurrando. dulce, Julieta Venegas. Una Jimena Sariñana, ¿no? Exacto. Algo así por el estilo. Oye, fíjate que me parece muy interesante porque, como decías, siempre intentamos como etiquetar o generalizar lo que viene de fuera, ¿no? De En este fuera. caso de Asia. Y por lo regular pensamos que un grupo asiático o japonés va a ser muy Joker Girls o va a ser como muy anime con estos looks. Pero al final de cuentas la música también evoluciona y no reconoce el continente, sino simplemente se deja fluir la inspiración, ¿no? Exacto, y tanto se han dejado fluir estas chicas que a pesar de que empezaron en la escena underground, las han volteado a ver en Asia, en Europa, las invitan mucho a giras, porque realmente la técnica que ellas tienen es tremenda. De hecho, tienen videos en YouTube donde enseñan a sus fans a tocar sus canciones. Ok. Y una las ve y dice, Dios mío, o sea, ¿quién te enseñó a tocar así con ese virtuosismo? Y está padre porque tienen mucho esto de la cultura japonesa, como los inicios de las series de anime, en donde es como esta vocecita, pero de pronto se alocan, pero de pronto son tenues, pero de pronto se alocan. Y la verdad es que vale muchísimo la pena de pronto abrirnos también a otras opciones, a otras propuestas que no conocemos. Por ¿no? supuesto, y no solamente en el lado musical, sino que como estamos viendo en pantalla también, en todos estos videos que están pasando en este momento, tienen una propuesta visual que también es diferente, que está Exacto. fresca y que tiene como algo especial que no le acabas de entender qué es, pero es algo que llama mucho la atención. No se ve como algo completamente nuevo, pero tiene algo que te hace voltearlas a ver. Exacto, y ahora que hablas de la parte visual, me gustaría también platicarles que si buscan el evento en Facebook, Tricot, van a encontrar también el arte, el cartel de este evento que fue hecho por una chica que se llama Youko Nejo. Ella es una ilustradora mexico-japonesa Ok. y de hecho íbamos juntos en la primaria. ¿A poco? Sí, fue muy chistoso. Yo no sabía que era ella, pero la entrevisté justo por su obra, por su ilustración, porque la verdad es que es bien talentosa y resultó que íbamos juntas en la escuela. Y la verdad es que también está padre que sea una chica la que haga el su arte, arte, y la claro. que pueda también expresar esta parte mexico-japonesa. Las invito a que también vayan y visiten lo que hace esta artista Youko Nejo. Yo conejo. Oye, la verdad es que yo estoy perdido viendo el video porque realmente la propuesta se me hace bastante buena e interesante en el sentido de el look, justo como lo mencionaba Pamela, se ve fresco, se ve rockerón de cierta forma porque tiene tintes, pero es más como balada pop, siento, ¿no? Y creo que es bueno el poder conocer y tener la oportunidad como mexicanos también de poder escucharlas en vivo, Por de darle la primera vez. bienvenida, de motivarlas también a que sigan haciendo música, porque no sabemos tal vez más adelante si Tricot sea el ícono de la música en algunos años, ¿no? Y decir, Exactamente, ya las vi, ya pude escuchar su propuesta y además van a estar acompañadas de más bandas. Va a estar por ahí Mal Viaje, que es una banda de math rock argentina, que de hecho vino a tocar solo porque iba a estar Tricot. Ya habían estado por acá y dijeron, van a estar ellas, no, yo quiero Sí, también vamos. tocar con ellas. Va a estar también Iliacari, que ellos son de México, y Punto de Fuga,
que también va a ser una banda de Mad Rock. Entonces son 3 bandas de Mad Rock que van a estar acompañando a Tricot, porque la verdad es que sí no es cualquier cosa. Claro, está ¿y dónde van a padrísimo. estar entonces? Van a estar en Polanco. Ok. Van a estar en un lugar que tiene por ahí una palabra antisonante que no sé si se pueda decir al aire. Ok. A ver, dímelo acá. Ay. Pero para que se den una idea, pueden encontrar el evento en Facebook, En Facebook. y todos Ok. los detalles también. ¿Qué día Empieza van a a las estar? 8 de la noche, ¿Hoy? sábado. Sábado, 8 de la noche. 8 de la noche. Búsquenlo entonces Búsquenlo en Facebook. entonces. No podemos decir la palabra altisonante. No podemos decir la palabra antisonante, pero se la pueden imaginar. Claro, no hay que perdernos a Tricot, por supuesto, una Exacto. excelente propuesta musical. Tiene por ahí diferente. gringo en el lugar. Gringo, ya. gringo Ah, es. ya, y venden como Uno de barbecue. costillitas y así. Ya, por Exactamente. Está supuesto, bueno también ese hay lugar aparte. para conciertos. Justo. Ya ubicamos. Vale. Perfecto, Almendra, muchísimas gracias por traernos esta propuesta.